Hola, buenos días, bienvenidos al programa de la educación en el departamento de Caldas Aula Abierta, un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas Educal. En este espacio andamos en los temas que le compete al magisterio y vivimos muy de cerca las actividades sociales y sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Para dar las respuestas a muchas incógnitas que tienen los maestros en el municipio de Río Sucio, se realizan los cafés pedagógicos. Para desarrollar y avanzar en diferentes temas, se realizan en el municipio de Río Sucio unos espacios de diálogos e intercambio de conceptos para los docentes, denominado cafés pedagógicos. Están dirigidos por la subdirectiva de este municipio. Pues los cafés pedagógicos nacen como por una duda que teníamos, por una inquietud que teníamos los de la subdirectiva. Quedan muchos temas que no podían llegar pues directamente a los profesores y pues que teniendo la capacidad y el talento humano para poder desarrollar ciertos temas, se da pues como la iniciativa de generar este espacio, trayendo invitados y que los profesores de Río Sucio pues tengan esa facilidad en los temas y de la información un poco más fácil. La intención es cada vez invitar a una persona que ayude con un tema en específico y que es de regular consulta por los docentes. Se abre el espacio y cada vez será mejor, siempre con elementos que ayuden a los docentes a su labor en las instituciones educativas. Hemos desarrollado ya 2 cafés pedagógicos. El primero tuvimos como invitada a Gloria Nelfi, nos habló sobre acoso laboral. La charla de hoy nos habló Iván Andrés, nos despejó muchísimas dudas sobre jornada pedagógica y jornada única, sobre todo teniendo en cuenta pues que en Río Sucio muchas de las instituciones ya están pensando en la jornada única, entonces pues la charla estuvo muy bien explicada. Pues la idea es continuar con estos cafés pedagógicos para seguir fortaleciendo los conocimientos de todos los temas pues, que no alcanzamos de pronto a aclarar en las diferentes asambleas. Fue así como los docentes de este municipio han logrado avanzar en conceptos y normas que son de importancia para conocer y entender los alcances que se tienen en los derechos laborales, una iniciativa de la subdirectiva de Río Sucio pensando en el bienestar de los docentes del municipio. La actividad que realizó la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE, para beneficiar la salud de las mujeres, se realizó también en el eje cafetero y en Caldas. El Parque Médico, la sede de la entidad prestadora del servicio de salud del magisterio, fue el punto para realizar la Semana de la Salud de la Mujer. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se desarrolló una campaña sobre la salud mental en primera línea, por una vida libre, sin acoso, sin estigmas y sin miedos, y en unidad con empresas prestadoras de salud de cada región y las Secretarías de Salud y Género de los sindicatos, se programaron brigadas de salud preventiva para todas las maestras de todo el país. En el departamento de Caldas se realizó en el edificio Parque Médico en la ciudad de Manizales, desde el 13 al 18 de junio del presente año, con las siguientes actividades: conversatorios en salud, agendamiento en programas, tamizaje de detección de cáncer de mama, cáncer de seno, cáncer de ovario, cáncer de colon y de recto, entrega de folletos, toma de glumetrías, actividades educativas, realización de encuesta Fendrix en consultas. Están en salud mental, jornada con la Secretaría de Educación, haciendo también acompañamientos sobre la salud mental y el trabajo social. Además, se realizaron charlas en otras sedes sobre prevención de la violencia y también están ubicados en estas sedes con la salud mental de las mujeres y tamizaje de identificación en salud mental.
Espero hayan aprovechado estas brigadas y desde nuestra Secretaría seguiremos propiciando estos espacios por el cuidado y la salud de nuestro magisterio. Muchas docentes aprovecharon el espacio para resolver dudas y generar consultas. La orientación fue desde FECODE. Por esta razón se pudo realizar esta jornada de vital importancia para la salud de la mujer. Le damos la bienvenida a Fermín Morales, asume como secretario general de Educal y él nos va a hablar del decreto 3020. Mi nombre es Fermín Morales, desde el 3 de junio soy el secretario general de la organización en reemplazo de la profesora Teresa Zúñiga. Para las personas que no me distinguen a nivel del departamento de Caldas, soy de La Dorada. Un saludo cordial y fraternal en nombre de la Junta Directiva. Me corresponde el informe sindical, hablar sobre el decreto 3020 del año 2002. Textualmente reza el decreto: se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales. Dentro del artículo 4 del decreto 3020 dice: serán criterios para fijar las plantas de personal, las particularidades de las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de la zona rural y urbana y las características de los niveles y ciclos educativos. Sobre las particularidades que habla el artículo 4 y condiciones de la zona rural y urbana, hay que notar o resaltar la parte de infraestructura de los planteles educativos, que la mayoría están en pésimo estado. Los servicios públicos están muy deficientes, el espacio de las aulas, en la mayoría de las aulas de los establecimientos educativos a nivel del departamento de Caldas son pequeñas, y hay que hablar también de las zonas de difícil acceso, porque hay mucho en la parte rural, los docentes y los estudiantes es difícil llegar al plantel educativo. También hay que tener en cuenta la parte del clima, la ubicación gráfica. Por ejemplo, en el caso de La Dorada, que yo soy de La Dorada, el clima, una temperatura de más de 40 grados y tener unos chicos, unos salones, más de 40 estudiantes, eso es demasiado imposible. Inclusive algunas aulas se encuentran sin un ventilador y mucho menos, digamos, un aire acondicionado que debe tener como requisito fundamental. También hay que mirar los colegios que están en inclusión. El artículo 11 del mismo decreto 3020, de la cual te estamos tratando, reza: el número de docentes por ente territorial está dado por el número promedio de estudiantes por docente en la entidad territorial, y en ninguna parte de la norma habla que esas relaciones técnicas son por grupo o por institución educativa. Podrá variar esta relación técnica o estos parámetros con el fin de atender programas destinados al mejoramiento de la calidad y la pertinencia educativa, y para los establecimientos educativos que atienden estudiantes con necesidades educativas especiales. El grave problema es que las secretarías de educación de Manizales y Caldas han venido imponiendo la fusión de grados, la fusión de instituciones educativas y la liberación de docentes, con tal de cumplirle al Ministerio de Educación Nacional los ajustes de planta para disminuir docentes y desmantelar las instituciones educativas. Es un problema económico. El 10 de junio del presente año, Educal, la Junta Directiva de Educal, solicita a la Secretaría de Educación Departamental y Manizales reunión con la Junta Directiva con el objeto de tratar específicamente la revisión y aplicación y respetando lo establecido en el decreto 3020 del año 2002, que permita garantizar el respeto de la planta docente y directivo docente. Estamos en espera que nos citen a dicha reunión. Bueno, un llamado cordial y fraternal de parte de la Junta Directiva de Educal para todos los directivos, para los docentes de las diferentes instituciones educativas, tanto de la ciudad de Manizales, también del departamento de Caldas, de la parte urbana y rural, para que nos hagan llegar a nosotros, a la Junta, digamos,
todo el problema que se ha venido presentando sobre la fusión de grupos, sobre la liberación de docentes, para conocerla y poder llevar todo lo que ustedes nos hagan llegar en estos días a esa reunión y reclamar entre todos, digamos, que es la defensa del personal docente. Como secretario general de la organización, en lo que yo les pueda colaborar para el bien de todos y para que todos defendamos la educación pública, que es lo estipulado y lo que nosotros hacemos, pero necesitamos también que los docentes en los planteles educativos presenten sus quejas para nosotros conocer lo que está sucediendo al interior de esa institución educativa. Sigue la presencialidad permitiendo que se encuentren los compañeros de las subdirectivas con los directivos de Educal. En esta oportunidad fueron los secretarios de Asuntos Pedagógicos y los miembros de las JUMES. La presencialidad ha permitido que cada vez sean más los encuentros que se realicen desde las diferentes secretarías de Educal, con las subdirectivas y los docentes del departamento. En varios días se reunieron los secretarios de Asuntos Pedagógicos y representantes de las juntas municipales de educación. El plan de acción de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, pero también cómo operativizamos el Congreso. Entonces es decirle a todos nuestros maestros del departamento que estamos en modo Congreso y que este evento lo que hace es potenciar un poco toda la discusión pedagógica que se está dando frente a la política educativa impuesta por el Gobierno Nacional, por la OCDE, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario y por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero además volver a los maestros a la discusión del aula y a la discusión entre maestros sobre el tema de nuestro quehacer pedagógico y sobre la defensa de la educación pública como un derecho fundamental y su financiación. Y es que la JUME, que es de obligatorio cumplimiento y que un fallo obligó a su conformación y a acción en Caldas, funciona muy diferente en cada municipio. Hemos ido rescatando un proceso y ya hemos empezado unas reuniones periódicas en las cuales en el municipio se han tocado temas como transporte escolar, ¿cierto? Como distribución de algunos recursos que llegan de cooperativas para las instituciones educativas. Y pues todo lo que ha concernido a educación lo hemos ido realizando, pues ahí vamos, pero es un proceso que yo creo que ha empezado bien en el municipio. La JUME en Palestina funciona muy regular, o sea, las reuniones son muy esporádicas y casi que son por obligación porque toca. Le falta al municipio pues ponerse las pilas para hacer reunión más seguidas y que en verdad la JUME tenga el sentido que debe tener esa junta. Pues básicamente estos últimos años ha estado dentro del contexto de la pandemia, girando en torno a tratar de dar soluciones a estas necesidades que la pandemia ha expuesto, ¿no? Principalmente desde allí la JUME se ha proyectado a tratar de abordar sobre todo el tema de la salud mental, tanto de los estudiantes como de los docentes. A ver, hay que decir que la Junta Municipal de Educación de Filadelfia ha sido una de las pioneras en el departamento de Caldas en tres cosas. Uno, el establecimiento, la constitución de la misma Junta desde hace unos 8 años, porque hubo un concurso administrativo y del magisterio en ello. Segundo, ha mantenido unas reuniones anuales y bimensuales para vigilar lo que es la prestación del servicio educativo en el municipio de Filadelfia. En este encuentro intercambiaron conceptos y se buscaron puntos en común para avanzar en la pedagogía como pilar importante para el trabajo del docente y con miras en lo que será el tercer Congreso Pedagógico. Algo importante que cabe resaltar es que en 40 años de esta lucha apenas se está tratando y procurando por establecer los lineamientos claros para el tercer encuentro nacional del quehacer pedagógico, entonces bastante importante este encuentro. Uno de los ejes centrales es la participación del tercer Congreso Pedagógico en el marco de los 40 años de movimiento pedagógico. Hay muchas posturas diferentes y precisamente es lo que enriquece la pedagogía. Y es allí donde de diferentes miradas vamos a aportarle no solamente a la Junta Directiva Educal, específicamente en el tema pedagógico, sino también en el tercer Congreso, en tema de las tesis, movilizarlas y cómo, digamos, creamos una educación alternativa frente a un modelo de impuestos del gobierno nacional. A ver, en Viterbo se están haciendo muchas actividades de carácter pedagógico, pero nos falta como unidad, unirnos y concretar y sacarlos como una sola fuerza.
Y aquí saldrán herramientas para hacer esa unidad. Aspiramos que sí, señor, que esa unidad se dé y que todos los proyectos tan bonitos que se están haciendo en el municipio de Viterbo promuevan y promulguen la educación en nuestro municipio. Fueron 2 días de diferentes actividades para los secretarios de Asuntos Pedagógicos de todas las subdirectivas de Educal en el departamento. Varias situaciones sobre matoneo se han presentado en Manizales y en el país, por eso el doctor Fabio Rubio, vicepresidente de Educal, nos habla sobre este tema. Elementos importantes para tratar en lo que corresponde a la labor de docentes en el aula. Debemos decir que después de la pandemia, que después de ese receso y sobre todo por ese encierro que tuvimos, vemos reflejado en nuestros estudiantes unas reacciones muy agresivas, podríamos decirlo de esta manera, y eso se manifiesta en situaciones que se han conocido en las instituciones educativas, lo que tiene que ver con el bullying, que por cierto no solamente es a sus propios estudiantes, también es a las maestras y a los maestros de las instituciones educativas. Frente a eso habría varias situaciones por decir. Muy importante para analizar lo que tiene que ver con el maltrato y sobre todo lo que está pasando en la convivencia en las instituciones educativas, tiene que ver con las disposiciones que han tomado las Secretarías de Educación con lo que corresponde a las responsabilidades. Nosotros podemos decir que hoy las instituciones educativas, tanto rurales como urbanas, tienen una deficiencia en la planta de personal, pero más allá y para tratar esa problemática, sobre todo en materia de salud mental, es lo que tiene que ver con el número de tanto de docentes, pero también coordinadores, también podemos decir de psicoorientadores, porque instituciones educativas que cuentan casi con 1000 estudiantes solo tienen un psicoorientador y un coordinador, entonces esto dificulta mucho la prestación del servicio. Podemos decir en este sentido que la Secretaría de Educación es muy eficiente aplicando el decreto 3020 en el nombramiento de funcionarios como estos, que son para nosotros muy importantes, pero no es tan eficiente con el decreto 3020 para respetar esa norma técnica. Esa norma técnica de ICONTEC 4595 que establece una área muy clara, sobre todo de 1.2 metros para cada estudiante en las instituciones antiguas y 1.5 metros para instituciones educativas nuevas. Esto da una proporción muy ventajosa, donde máximo podríamos tener, como lo dice el decreto 3020, 32 estudiantes en el área rural y 22 en el área rural y 32 en el área urbana. Hoy tenemos instituciones educativas con sobrecupo, tenemos instituciones educativas donde prácticamente los maestros tienen 39, 40 y más estudiantes en el aula, y esto ha generado unos problemas de convivencia y, como reitero, mucho más allá después de la pandemia, como se ha manifestado esta situación. Debemos decirle que ante esta situación las Secretarías de Educación imponen reducir planta de personal, pero a la hora de asumir las responsabilidades legales por lo que le pueda pasar a los estudiantes, recae tanto en directivos como en los docentes. Les reitero que seamos muy cuidadosos y que les exijamos a la Secretaría de Educación que nombre a las personas correspondientes, que nosotros necesitamos, así tengamos menos de 500 estudiantes, necesitamos coordinadores y psicoorientadores para acompañar estos procesos mentales. En segundo lugar, también hay una cosa muy importante, y es que para nosotros controlar hoy lo que tiene que ver las problemáticas que vive la convivencia escolar, hay situaciones como el tema de microtráfico, por ejemplo. Podemos decir hoy que no es un secreto, este país pasó de ser un país que maneja en su parte interna microtráfico. Hoy ya tenemos narcotráfico interno y en muchas instituciones educativas se está presentando ese tráfico ilegal de estupefacientes, y muchos de nuestros estudiantes tienen esas condiciones, no solamente de consumidores, sino de traficantes de droga dentro de las instituciones educativas. Aquí hay que hacerles un llamado también a los padres de familia, qué es lo que están formando, cómo están cuidando a sus hijos y sobre todo qué es lo que ellos hacen en ese bajo mundo muchas veces, infortunadamente. Esta situación nos lleva a otra, que por cierto nos deja muy complicados, porque legalmente nosotros, por la Ley de Infancia y Adolescencia, tenemos unas limitaciones. Las instituciones educativas no pueden hacer uso siquiera de requisas, no pueden tocar mucho menos a estudiantes en sus maletas y demás, y eso también es una limitante. Nosotros no podemos aplicar ese tipo de acciones en las instituciones educativas. Lo que sí reitero es que el llamado a las comunidades, a los padres de familia, para que tengan mucho cuidado con lo que sus hijos están haciendo y con quién están saliendo. Están llegando jóvenes armados, portando drogas,
y la verdad reitero, nosotros no tenemos las herramientas legales para poder aplicar unas requisas como mucha parte de la sociedad lo está exigiendo hoy. No es una negligencia, nosotros no podemos pasar por encima de la Constitución política ni por la Ley de Infancia y Adolescencia. También quiero reiterarles aquí algo muy importante, tenemos un problema con lo que tiene que ver con las jornadas únicas. Hay jornadas únicas y los invito a que leamos el decreto de jornada única, el 2105, que establece que para poder tener esta calidad o esta clase de educación debemos tener unos elementos muy importantes, y uno, que es tal vez el más importante, es que debemos tener el PAE completo, alimentación caliente y sobre todo refrigerios también. Reclamemos estas condiciones. Si no se cumplen, también el Consejo Directivo puede tomar una determinación frente a lo que tiene que ver con la jornada única. Un cordial saludo. Varias promesas han recibido las instituciones educativas por parte de la Secretaría de Educación. En algunas se ha cumplido su mayoría y en otras no tanto. Así le sucede a la institución educativa Seráfico en Manizales, donde les mandaron el docente, pero ahora tienen otros problemas. Varias instituciones educativas en Manizales han tenido que llegar a las protestas para que la Secretaría de Educación cumpla los compromisos que adquiere. Así sucedió en la institución educativa Seráfico, que después de varios plantones y protestas logró que se resolvieran algunos inconvenientes. Y con el profesor de transición y primero, hace aproximadamente 2 semanas, tuvimos que hacer un meeting en afueras de la alcaldía, para que la señora manejara una docente con el mismo perfil, y efectivamente al lunes mandó a la docente. El miércoles fue el meeting y el lunes mandó a la docente, a pesar de que ella decía que no podía, que no había condiciones y sacaba miles de excusas, pero sabemos que lo que faltaba era voluntad política por parte de la secretaria. A esto se le suma el oficio recibido por la institución educativa, donde señalan al rector y a un docente por haber reunido a la comunidad por protestar. Resulta que el rector del Seráfico jugó un papel, digamos, progresivo en este proceso, porque él acompañó a la comunidad para poder ir a la secretaría, hacer el mitin, hacer la protesta. Resulta que después de que pasa eso y se demuestra que la señora podía mandar a la docente, la Secretaría de Educación manda una carta de requerimiento al rector, inclusive preguntando que qué hacía yo allá en esa protesta. Y es que solo la lucha y el reclamo de la comunidad con el que han logrado que nos cierren una de las sedes que ha sido la constante de la Secretaría de Educación en esta administración. Anteriormente se había presentado un meeting para que no se cerrara la sede del Naranjo. Cada que íbamos donde la Secretaría de Educación, ella decía que no había posibilidades, que no se podía, que faltaban docentes, que no había docentes de transición, que los docentes de transición eran escasos en Manizales, y curiosamente y mágicamente después del meeting resultan los docentes de transición y primero. Y es que la comunidad, los docentes, estudiantes y directivos son los mejores fiscalizadores de las acciones de las autoridades educativas, y si es necesario los plantones y las protestas será la herramienta para exigir. Desde la institución educativa El Perro, entre la vía que conduce de Aranzazu a Salamina, Juan Carlos Martínez, presidente de la organización sindical, con el editorial. Compañeros y compañeras de Aula Abierta, muy buenos días. Bienvenidos al editorial de esta semana. El día de hoy, desde la institución educativa El Perro, ubicada en el camino que queda entre Aranzazu y Salamina, para lo cual hemos venido a acompañar a esta institución ante la decisión de la Secretaría de Educación del departamento de cerrar una de las sedes y paso a eso liberar unos docentes. También los invito, compañeros y compañeras, a ingresar a la institución educativa. Compañeros y compañeras de Aula Abierta, hoy desde la institución educativa El Perro en el municipio de Salamina, hemos querido venir a realizar un acompañamiento a esta comunidad para entender un poco lo que viene sucediendo con la política de racionalización por parte de la Secretaría de Educación del departamento al pretender cerrar una de sus sedes. Más allá de esta situación, el poder, en un taller como el que realizamos el día de hoy y un conversatorio con los educadores para analizar diferentes temas,
como la jornada laboral, jornada escolar, jornada única, y poder llegar a la conclusión de que no es la racionalización del gasto público la que debe primar en las políticas de los gobernantes, sino por el contrario, aplicar la realidad en cada institución y en cada sector. No entendemos cómo, si la Constitución política plantea que los derechos de los niños y de las niñas prevalecen sobre los demás derechos, ¿por qué razón hoy se toman decisiones tan arbitrarias que incomodan y afectan la calidad de la educación y exponen de manera innecesaria a niños y niñas que les tocaría transitar por sectores desolados y por algunas regiones con derrumbes crecientes de ríos, que pone más allá también de la liberación de los docentes, que afecta, repito, la calidad de la educación pública? Por eso es importante que realicemos este tipo de encuentros, este tipo de conversatorios, donde los maestros y maestras podamos entender nuestro papel y nuestro compromiso en la recuperación y en la defensa de los derechos de las comunidades educativas. Esa es nuestra labor, ese es nuestro deber ser, rescatar ese protagonismo que tenemos ante las comunidades educativas, y que decisiones arbitrarias de esta no sean aplicadas simplemente en la racionalización del gasto público. Por último, compañeros y compañeras, agradezco a todas aquellas personas que en el programa de la semana pasada quisieron acceder al libro de Política para Amador de Fernando Sabater, y esta semana los quiero invitar a leer la revista Educación y Cultura de número 143, que tiene que ver precisamente sobre Paulo Freire, y les recomiendo un artículo en particular: el legado de Paulo Freire para recuperar el protagonismo y tener una educación de calidad. Feliz semana para todos y para todas. Muchas gracias por ver el programa de Aula Abierta. Recuerden que tenemos redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, también un correo electrónico, educal@une.net.co. También visiten la página web www.educal.com.co para sus comentarios y sugerencias. Mientras tanto, feliz comienzo de semana. Tiempo de cambio y unidad, se unen voces en marcha en una movilización pacífica. Nuestro compromiso con pasión es que haya siempre equidad en defensa de la educación, por el bienestar laboral. La comunidad se une ya. Paz, educar, nuestro compromiso.